Dios les bendiga, familia en Cristo, en esta linda y hermosa noche. Quiero hacerles una pregunta y dice así: ¿qué sucede cuando confías en Él? Quiero que medites en esa pregunta. ¿Qué sucede cuando confías en Él? Muchos de nosotros a veces nos hallamos confiando en nuestra inteligencia. Muchos de nosotros a veces nos hallamos confiando en el gobierno, en el trabajo, en un jefe, o quizás a veces hasta a tus padres, o quizás un líder espiritual, ¿verdad? Y no ponemos nuestra confianza en el que se lo merece. En este caso viene siendo nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es la pregunta que les decía? ¿Qué sucede cuando confiamos en Él? Es simple. Cuando nosotros hemos confiado, o no sé si a ti, cuando yo he confiado en Dios en una petición especial, yo he visto la mano de Dios cumplida. Pero cuando yo lo he tratado de hacer mi voluntad o buscar esa respuesta a ese problema, lo que me he encontrado es dificultad, problemas, y a veces no he encontrado la solución. Pero cuando yo me someto a la voluntad de Dios es cuando he encontrado esa respuesta. Y el salmista lo pone así allá en Salmos 37, verso 5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y pues cuánto dan gloria a Dios a esa palabra. ¿Por qué? Porque aquí habla de una promesa. Aquí habla de que si nosotros le ponemos al Señor primero y confiamos en Él, o ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en Él, Él va a producir, Él hará por nosotros. Lo que yo no puedo, Él lo hará. Por eso nosotros hacemos lo natural y Él hará lo sobrenatural. Como a veces yo doy un ejemplo, ¿verdad? A veces estamos orando por un trabajo. Señor, dame trabajo, haz este trabajo. Pero nunca salimos a buscar el trabajo. Pues nunca vamos a hallar respuesta a ese problema. Pero cuando nosotros oramos, confiamos en el Señor y después tomamos la iniciativa a buscar, vamos a hallar respuestas de parte de Dios, porque ya el Señor ya hizo la obra. Pero el texto dice el salmista, ¿verdad? Dice encomienda. ¿Qué quiere decir encomienda? Prácticamente es entregar, someterse y encargar, ¿verdad? En otras palabras, aquí el salmista está diciendo: sométete a Jehová, sométete a Dios, sométete al Espíritu, sométete a Cristo. Tu camino, que viene siendo mi voluntad. Porque cuando nosotros vivimos para Cristo, Pablo decía: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Él estaba caminando en Salmos 37:5, porque él puso la voluntad, su voluntad en el Señor. Digamos, ya no vivo yo, ya no es mi voluntad, sino ahora voy a hacer tu voluntad. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista: encomienda tu voluntad al Señor y confía en Él. A veces nosotros, quizás uno de mis anhelos, dice el Señor que Él cumplirá los anhelos de nuestros corazones, pero como Abraham, ¿verdad? El Señor le dio palabra y dijo que iba sobre su descendencia, iba a ser bendecida las demás familias en la tierra, y que iba a ser su descendencia como la arena del mar, como las estrellas. Si tú puedes contar las estrellas, pues ese va a ser el número de tu descendencia, pero muchas estrellas. Entonces Abraham o Sara quiso ayudarle a Dios y le dijo: métete con mi concubina. Y pasó lo que pasó, ¿verdad? Y ahí está el conflicto hasta el día de hoy, se ve en Israel. Pero a veces nosotros, en vez de Abraham haber encomendado o descansado en la voluntad de Dios, sino que él, por ayudarle a Dios, hizo su voluntad, no esperó en el Señor. Y aquí el salmista dice: encomienda, entrégate, sométete tu camino, confía, es apóyate, espera
Eso es lo que significa confiar, esperar firmemente y con seguridad. Y muchos de nosotros a veces tenemos promesa, muchos de nosotros el Señor nos ha hablado a través de su palabra, a través de siervos, siervas, pero no queremos confiar o esperar firmemente y con seguridad a la voz de Dios, a cuando el Señor abra la puerta. Nosotros no, nosotros queremos, el Señor nos dice algo y queremos ir y abrir la puerta. No, Él lo va a abrir en su tiempo, cuando sea su voluntad. Eso es lo que aquí el salmista nos quiere decir. Esperemos a la voluntad de Dios. No lo hagas en tu voluntad, sino espera al Señor que Él haga. Y dice, confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Como decía, Él va a abrir puertas donde no hay puertas. Él va a abrir bendición donde no hay bendición. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que hace lo imposible posible. ¿Y cuántos de aquí se van a apoyar en Dios? Punto número 1. Entrega tu voluntad a Dios. Las primeras palabras que está diciendo el salmista en 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, entrega tu voluntad a Dios. Punto número 2, y sigue diciendo: y confía en Él. En otras palabras, punto número 2, espera firmemente en Él. Y punto número 3, deja que el Señor haga. No quieras tú hacer tu voluntad. No quieras tú o no quieras ser hallado peleando con Dios. Jonás, el Señor le dijo: ve y predica a Nínive. Y él, pues por miedo porque era una ciudad muy malvada, y quizás tuvo miedo de ir. Y entonces él, en vez de ir de hacer la voluntad de Dios, se encontró peleando con Dios y huyó, ¿verdad? Huyó del mandato de Dios. Y aquí el salmista nos dice: no, encomienda, confía y espera, y Él hará. Y es lo que nosotros a veces no podemos. El Señor va a producir, el Señor va a construir, el Señor va a trabajar a favor de nosotros. Pero es cuando nosotros esperamos a su voluntad. Pero muchos de nosotros nos cuesta esperar a la voluntad de Dios. Nos cuesta esperar en Dios firmemente. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la fe. Como les decía, o he dado unos textos que dice: mas el justo por la fe vivirá. Es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos por fe. Pero a veces vivir por fe no es fácil, es difícil. En la prueba, pasar la prueba, estando en prueba y tener fe, solamente con ayuda del Señor, ¿verdad? Porque hay pruebas que a veces nos sacuden, nos prueban la fe. Pero le damos gracias al Señor que no hemos desviado, ¿verdad? Pero aquí, regresando al tema, ¿verdad? Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Somete al Señor tu voluntad, espera en Él y Él trabajará por ti. ¿Cuántos dan gloria a la palabra del Dios vivo? Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, si quieres que se ore por ti, pon ahí un texto: hermano, tengo esta necesidad, y vamos a estarlo leyendo y vamos a orar. Vamos a encomendar al Señor nuestro camino. La reflexión o la pregunta era: ¿qué sucede cuando confías en Él? La respuesta es: Él trabajará a mi favor. Se cumplirá la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre dice que Él nos va a conceder todas las peticiones todos los deseos de nuestro corazón. Dios te bendiga, familia en Cristo. Sigue orando, sigue buscando de su palabra, sigue buscando de su presencia, y un día veremos la victoria. Dios te bendiga. Gloria a Dios.